Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Armando Iván Salazar Cañas. El día de hoy hablaré de diferentes metodologías para el desarrollo de software. Estoy en el Instituto FOSIM, estoy cursando el segundo tetramestre. Estudio en el programador y analista y, por supuesto, estudio en ingeniería de software. Vamos a comenzar. Bueno, ¿qué significa metodología? Bueno, como su nombre indica, es un modelo de sistemático de realizado de gestionar y administrar un proyecto para llevar a cabo con altas posibilidades de éxito. Esta estimación nos indica con diversos un gran proyecto en módulos más pequeños llamado etapas. Las acciones que corresponden en cada una de ellas nos definirá entre entrada y salida. Para cada una de las etapas y sobre todo normalizar en el modo en que administremos un proyecto. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, para crear a cabo de unas altas posibilidades de un éxito, significa que cuando tenemos un proyecto necesitamos saber qué creamos. No solo investigamos, sino creamos una idea, evaluamos para saber si necesitamos que cumplir los requisitos, desde analizar profundamente hasta probarlos. Las necesidades de una metodología. Cuando surgió la necesidad de adaptar los sistemas informáticos a las exigencias de marcar el programador realizará un relevamiento de los solicitudes que necesitan ciertos programas de un producto del software, y como aquellas requerimos bajo en el plazo comenzando la tarea de codificar. Estas tareas están administradas, supervisadas o gestionadas en ningún modo, lo que van corrigiendo a medida que surgían los errores. Por tanto, los lógicos provenientes de la codificación, como los requerimientos solicitados por el cliente o el usuario. Es decir, cuando tenemos un error, tenemos que saber cuál es el error y corregir lo que está mal para dar una solución y, por supuesto, llegar. Lo que sí sé es que no solo tenemos un programador, también podemos dando satisfecho con el cliente. Desde un punto de vista general, podemos considerar que el ciclo de la vida del software que tiene tres etapas, claramente las diferencias, las cuales serían planificación. Ideamos
un plan detalladamente que guíe las gestiones de un proyecto temporal o económicamente. La primera, esto significa que para saber una idea tenemos que pensar cómo sería, desde un producto como crear un videojuego, un sitio web o una aplicación, no importa que tenga, lo que importa es que tenemos que planificar cómo va a llevar a cabo ese proyecto. La implementación, acordando con el conjunto de las actividades que por completo en la relación del producto. Esto quiere decir que a pesar que tenemos que implementar es decir, meter algo especial, como por ejemplo una memoria USB que se implementa para que ahí guardadas los archivos que tiene de la memoria, por ejemplo. Y por último, puesta de una producción. Esta etapa es importante no solo por representar la aceptación o no del proyecto por parte del cliente o el usuario final, sino las múltiples dificultades que suelen presentar en la participación al dándose exclamamente y provocando costes no previstos. ¿Qué quiere decir esta última? Bueno, a pesar que tenemos un trabajo especial, tenemos que saber cuál es el costo final por el trabajo duro, por tanto duro y sacrificio por hacer este desarrollo, por largas y jornadas de trabajo de producir nuestros propios programas. Es decir, para que no solo tenemos que hacer nosotros el juego o la aplicación o el sitio web, sino también tenemos que ayudar nuestro trabajo en equipo para que no tenga dificultades, que no tenga soledad entre nosotros. Bueno, la siguiente. Objetivos de cada etapa. En cada etapa de un modelo del ciclo de vida se puede establecer una serie de objetivos, tareas y actividades que lo caracterizan, las cuales son: 1. Expresión de la necesidad. Esta etapa tiene como objetivo de armando un documento en el cual se refleja los requerimientos y funcionalidades que ofrece el usuario, el sistema o en implementación y no cómo se implementará. ¿Qué significa? Bueno, esta expresión de la necesidad, esta se refiere que necesitamos un documento que tenemos que armarla. O sea, ¿cómo vas a crear un sitio web o una aplicación o lo que sea para que sí no tenga dificultades de la planificación? La segunda, especificaciones. Esta se formalizaron los requerimientos. El documento obtiene en la etapa anterior. Esta se toma como un punto de partida para esta etapa. ¿Y qué quiere decir especificación? Bueno, no sé de especificación, pero lo que sí sé es que se indica dónde se ubica en realidad. Por ejemplo, si tomamos en cuenta, si vamos a comprar algo, pero debe tener una lista para especificar
cuál es, o sea, como por ejemplo, una lista de compras que está cualquier cosa, no importa cuál sea, pero debe especificar cada una de cada etapa. Análisis. Está determinando todos los elementos que intervienen en el sistema de desarrollo, sus estructuras relacionadas, evaluación temporal, funcionalidades. Tendremos una descripción clara de qué producto vamos a construir y qué funcionalidades adaptará y qué comportamiento tendrá. Bueno, el análisis lo que dice es que tenemos que analizar profundamente, no solo desde copyright ni nada de eso, no solo eso, sino tenemos que pensar y analizar profundamente, es decir, leer lo que sí sabe qué significa análisis, ver lo que hay y profundizar lo que es bueno o lo que es malo. Diseño. Ya sabemos qué hace. Ahora tenemos que determinar cómo debemos hacer. Cómo debe ser construido el sistema en cuestión. Definiendo detalles, entendiendo relacionados de las bases de datos, seleccionados el lenguaje que vamos a utilizar, el sistema de gestión de datos, etc. Bueno, lo que quiere decir es que a pesar que tenemos problemas, tenemos que profundizar. Es decir, el diseño ya sabemos que significa que no solo se trata de dibujos ni eso. Se trata de que para construir la idea, cómo va a llevar el producto final al usuario y el cliente o el cliente final. El objetivo de esta etapa se garantizará que nuestro programa no contenga errores del diseño codificado. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, este es especial porque cuando tenemos este programa, este contenido no tendrá errores. Es decir, puede diseñar sin problemas, sin nada. No hay errores de codificar. Puede llegar a esto, que no importa que tenga error. Validación. Esta etapa tiene como objetivo la verificar de que el sistema de desarrollo cumple con los requerimientos expresando inicialmente por el cliente y que han dado el lugar al presente proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la validación, esta se verifica para cumplir todos los requisitos que necesitamos para crear un proyecto y para que no tenga problemas y errores y que no tenga mucho interés, que a veces puede provocar error, pero tenemos que ver cuál es el problema y solucionarlo. Evaluación. En la mayoría de los proyectos se considera esta etapa como el mantenimiento y evaluación se le asigna no solo agregando nuevas funcionalidades, evaluación, sino la corrección de los errores que surgen del mantenimiento. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, a pesar que lo que dice de evaluación, a pesar que tenemos nuestro proyecto ya está hecho, primero tenemos que evaluar o sea, que está bien o que está mal para corregir este problema. Bueno, para que podamos ver lo que significa evaluación. Pero lo que sí sé es que para ver, o sea, que chequen que está bien o que está mal, dependiendo
¿cuál desarrollo van a estar? Bueno, seguro me preguntarán, ¿qué tiene que ver con esto el ciclo de la vida? Bueno, esto es muy importante porque más adelante ya verán qué significa. Bueno, el ciclo de la vida es un concepto que remite la aparición, desarrollo y finalización de la funcionalidad, que determina el elemento que tiene su punto de partida en los procesos biológicos. Hay nombres, su nombre, así de la misma manera que el ser vivo que nace, crece y finaliza con la muerte. Existen diversos aspectos del mundo que tiene un lapso de tiempo entre aparición, desarrollo y finalización de su eliminación. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, esto es muy importante porque además que tenemos un proyecto, tenemos que evaluar sus seguimientos, es decir, desde planificación hasta corrección. Supongamos que un árbol, sí, ya sé que es un árbol, pero ¿cómo nace un árbol? No solo nacen semillas, no solo eso, sino también los árboles nacen bellotas. Solamente las bellotas son importantes, que solamente se entierran si la cáscara, por paso de los años, se vuelve un árbol. O el caso de las ranas. Primero inicia como un bebé, que es un renacuajitos, que son pequeñitos, hasta que salen como colas. Por el paso del tiempo nace como piernas y finalizando, sí, quitando sus colas, y nace con brazos y piernas. Y no puede nadar. Sí puede nadar, pero saltando sí. Bueno, finalidad de una metodología. Lo que buscamos y guiamos con una metodología es prolijar de corrección y el control en cada etapa de los desarrollos de un programa, en lo que nos permitirá una forma de un sistemática para poder obtener el producto correcto con libre de errores. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto es importante para que pongamos nuestro proyecto sin problemas. Es decir, para que tomemos buenas decisiones, que trabajemos en equipo, para que juntos podamos buscar la respuesta correcta de nuestro proyecto final sin problemas de errores. Bueno, lo que sí sé es que se basa desde la planificación, o sea, la idea, hasta la finalización, o sea que ya terminó todo el proyecto. Clasificación de las metodologías. Existen dos metodologías que analógicas en práctica con las paradigmas de programación, en las cuales sería metodología estructurada. La orientación de esta metodología se dirige hacia los procesos que intervienen en los sistemas al desarrollo. Es decir, cada función al realizar por el sistema se descompone por pequeños módulos
modelos individuales. La segunda es orientado a objetos. A diferencia de la metodología mencionada, que ya mencioné de la primera, la diferencia es que esta no comprende los procesos como las funciones, pero sino también que arma los modelos basados en conceptos, es decir, cómo que cada como compone se independiente de la otra. La primera, bueno, a pesar que está basado de dirigir al proceso interviniendo el desarrollo, pues esto es importante debido a que no solo podamos pensar en un solo proyecto, también podemos desarrollar algunos, dependiendo por el lapso de tiempo, por el lapso de cualquier otro de las, desde el usuario hasta el producto final. La segunda, lo que sí sé, está basado en los conceptos. Es decir, no sé qué se trataba de conceptos, pero lo que sí sé es que esta independiente, o sea, es decir, que depende de cada uno de los conceptos del uno al otro. Como por ejemplo, para que cada una de ellas pueda tener una idea especial para el caso de que una compañía que no fracase. Modelos de ciclos de la vida. Muy bien. Los principales diferentes entre distintos modelos de ciclos de vida está dividiéndose en tres grandes divisiones, las cuales son las siguientes. El alcance del ciclo de la vida, que esto depende de dónde hasta dónde deseen llegar con el proyecto, solo sobre si se variable con el desarrollo de un producto, el desarrollo completo o el desarrollo completo más actualizado y el mantenimiento. La primera, es decir que estas pueden ser buena ayuda dependiendo que en el paso pueden ser buenas actualizaciones, como por ejemplo el caso de Windows 10, que ya está disponible pero solamente es para los que utilizan Microsoft. O sea que se ha actualizado algunas, pero lo malo es que a veces puede provocar problemas. La segunda, la cualidad y la cantidad de las etapas. Esta se divide, vemos en el ciclo de la vida, las cuales sigue el ciclo de la vida que adoptemos y la otra del proyecto para la cual nos adoptemos. Esta se basa entre muchas adaptaciones, cualquier cosa, no importa que sea de proyectos entre una a la otra, desde un proyecto de videojuegos, sitios web, etcétera, aplicaciones. Pero también podemos hacer con trabajo en equipo, podemos diferenciar entre nosotros para hacer con buena ayuda para que no retrase los proyectos individuales. La tercera, la estructura y la sucesión de las etapas. Si hay la realimentación entre ellas y si tenemos libertad de repetirse literalmente, estas
es buena idea para que hagamos muchas veces, una y otra 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 vez de los errores hasta que encontramos muchas soluciones para así tenga problemas libre de errores. Bueno, allá vamos con el ciclo de la vida. El primero, el ciclo de la vida lineal. Esta consiste en descomponer las actividades globales del proyecto de la etapa esperada que son realizadas de manera lineal. Es decir, como que cada etapa se realice una sola vez. Una sola. Bueno, a continuación de esta etapa anterior, antes de la siguiente. Como con un ciclo de vida lineal es muy fácil. Se dividirán tareas y permanecerá el tiempo sumando lineales de cada etapa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en realidad este ciclo de la vida lineal es muy importante porque se basa desde el diseño hasta la aceptación. Como por ejemplo, esta línea está basada en las líneas que todos conocen desde dividir hasta todo, las líneas. Pero esta es importante porque el ciclo de la vida se basa entre una sola vez. O sea, como digamos que vas a un lugar de compras. Si vas a comprar esto, sí, pero recuerda, no hay cambios ni devoluciones. Es un buen ejemplo porque solo servirá una sola vez. Recuerda, una sola vez. La siguiente, que es la segunda, el ciclo de la vida de cascada puro. Este modelo del ciclo de la vida fue propuesto por Winston Wright Searle en el año del 1970. Este es un ciclo de la vida que advierte irritación contrariamente la creación de que es un ciclo de la vida secuencial como una línea. Es un modelo rígido por poco flexible y con muchas restricciones, aunque uno de los primeros y sirvió base para el resto de los modelos del ciclo de la vida. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que, como por ejemplo, tenemos que hacer una secuencia de cada una de las etapas, pero también necesitamos un solo especial. Es decir, se basa desde conceptos de software hasta pruebas de sistema. Es muy especial las pruebas de sistema para saber, como por ejemplo, un TensorFlow, también conocido como prueba del software, es muy especial para que, en el caso de los videojuegos, podemos probarlos para saber que anotemos si hay un error para corregir este problema. Y también podemos solucionar en base de los restos, pero aunque esta es muy importante porque hay muchas restricciones. Es decir, como un control paletal se tratase. La tercera, el ciclo de la vida B. Este ciclo fue diseñado por Alan Davison y contiene la misma etapa que el ciclo de la vida de la cascada puro, pero a diferencia de aunque esta le agregaron subtemas de realimentación entre las etapas de análisis, mantenimiento y entre los diseños y debugger.
¿Esto qué quiere decir? Bueno, estas están basadas como una referencia a la número 5 romana. Bueno, esta se basa desde ingeniería de requisitos hasta codificación, pasando a la validación del sistema. Bueno, esta en realidad necesitamos saber si tenemos que codificar de verdad para así no tengamos problemas. Pero tenemos que probar una y otra y otra y otra vez hasta que logremos sin problemas. Podemos especificar, clasificar, entre otras, y analizamos profundamente para saber si hay error o no. El ciclo de la vida tipo sashimi. Este ciclo de la vida se pareció al ciclo de la vida cascada, con la diferencia que este ciclo de la vida cascada no puede solapar esta etapa entre sí cuando necesitamos realizar una aplicación que compartirá los recursos entre la CPU, una memoria o un espacio alimenticio. Con las otras aplicaciones en un ambiente productiva, este modelo del ciclo de la vida es óptica y muy variable. El solapamiento de su mantenimiento nos permite en la práctica el lugar un poco con el modelo de 3 etapas de ahorro y recursos. Bueno, esta etapa de tipo sashimi, esta se describe entre descripción de sistemas, especificaciones, dice desarrollo, validación y 3 etapas que son importantes: versión inicial, versión intermedia y versión final. Bueno, esta es importante porque para cuando tenemos otra vez un desarrollo de un sistema de software como un videojuego, un sitio web o también un desarrollo de una aplicación, pero no se trata de eso. Bueno, se trata de que tenemos que checar nuestra descripción, tenemos que crear nuestra idea y nuestra planificación y especificación. Es muy importante debido a que tenemos que especificar si están correctas o no. Tenemos nuestra versión inicial como un proceso similar a los videojuegos. Cuando tenemos un inicio, tenemos que aprovechar nuestro momento. Y versión intermedia, que es muy importante porque es la mitad de tomando un descanso cuando tenemos muy agotado durante el desarrollo. Y la versión final, digamos que es como todo, pero para modificar lo que pasó en el desarrollo beta, como por ejemplo desde desarrollar un videojuego, un software para un sitio web, un canal, etcétera, de videos. Lo que sí sé es que se basa desde analizar hasta verificar la implementación para pasar el tiempo y la abstracción de todo lo que tenemos y corregir lo que está mal. El ciclo de la vida de cascada de subproyectos. Siguiendo el ciclo de la vida de cascada, cada una de las cascadas se divide en subetapas independientes que se pueden desarrollar en paralelo. Bueno, las buenas es que se puede tener una gente que trabaje al mismo tiempo, pero las malas es que pueden surgir dependiendo
diferencias entre la distancia de etapas que tenga el proyecto temporalmente, sino los gestionados de la manera correcta. Podemos utilizar este modelo para administrar cualquier proyecto mencionado en modelos anteriores, pero cuidado de administrar, es muy de los tiempos. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Bueno, a pesar que tenemos un proyecto, cuando iniciemos, que trabajemos nuestro mismo tiempo, pero el problema es que necesitamos especificar los horarios para evitar que no haya retrasos ni nada de eso. Y lo que sí sé es que para que tenga manera de tiempo y chance para corregir correctamente nuestro producto final. El ciclo de la vida interactivo. También derivado con el ciclo de la vida de cascada puro. Este modelo busca reducir el riesgo que surge entre las necesidades del usuario y el producto final. Pero las malas entendiéndose durante la etapa de su solicitud de requerimientos. Es la integración de varios ciclos de vida de cascada. Al final de cada interacción se entrega al cliente una versión mejorada con mayores funcionalidades del producto. El cliente es quien tiene lugar cada interacción y evalúa el producto y lo corrige y poniendo mejores. Estas interacciones se repetirá hasta obtener un producto satisfaga al cliente. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Bueno, a pesar que tenemos una dificultad, el tiempo es casi más o menos bien o mal, pero cuando entregamos nuestro producto al cliente, primero va a evaluar, analizando profundamente. ¿Eso qué quiere decir? Para corregir o mejorar cualquier forma para que algún día pueda mejorar el producto para que tenga buena satisfacción nuestro cliente. El ciclo de la vida de prototipos es el uso de programas de prototipos no exclusivos del ciclo de la vida interacción. En la práctica de los prototipos se utilizan para validar los requerimientos ante los usuarios en cualquier ciclo de la vida. En este modelo objetivo se logra un producto intermedio antes de realizar el producto final, para conocer mediante prototipos cómo responderán las funcionalidades previstas para el producto final. Bueno, digamos que esto es lo que dije de prototipos. Digamos que tenemos un desarrollo de un videojuego de beta, como por ejemplo el caso del videojuego Final Fantasy VII, que originalmente se estrenaría en Nintendo 64, pero debido por la limitación del hardware y por los problemas de programación y la historia,
sería muy complicado a la compañía. Así que fue exclusivamente para PlayStation 1, pero por el paso del tiempo fueron desarrollando para crear mismos remakes pero con ligeras modificaciones. ¿Sí? El ciclo de la vida evolutivo. Este ciclo este modelo acepta que los requerimientos del usuario puedan cambiar en cualquier momento. La práctica nos demuestra que obtener todos los requerimientos al comienzo del proyecto es extremadamente difícil, no solo por las dificultades del usuario de transmitir las ideas, sino porque los requerimientos evolucionaron durante el desarrollo de la manera que surgen los nuevos requerimientos a cumplir el modelo del ciclo de la vida evolutivo. Afrontar este problema mediante la interacción de ciclos de requerimientos, desarrollo, evaluación. ¿Es lo que quiere decir? Bueno, cuando tengamos un desarrollo en cualquier cosa, como entre un sitio web, un videojuego, una aplicación, etcétera, nos daría a afrontar la idea. Sería no solo por el problema de las ideas, no solo eso, sino de requerir las evaluación de nuestra idea. Es decir, cómo van a crear un juego que originalmente sería como basado. O sea, desde cómo van a crear su propia historia, si deben analizar y leer profundamente. Es muy importante, debido a que no solo pongamos así copyright, no solo eso, sino tenemos que planificar, tenemos que analizar y por último evaluar su cliente, es decir, probando si el producto está bien, si está mal, podemos corregir, no hay problema. La siguiente es el ciclo de la vida incremental. Este modelo del ciclo de la vida se basa en la filosofía de construir incrementando las funcionalidades del programa. Se refiere construyendo para módulos que cumplen diferentes funcionalidades del sistema. Esto permite que aumentando gradualmente las capacidades del software. Este modelo, este ciclo de la vida, facilita la tarea de desarrollar y permitiendo que cada miembro del equipo de desarrollo un módulo de práctica en caso de que los proyectos se realicen por un equipo de programadores. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que a pesar que los desarrolladores pueden conseguir problemas, pero no es así. Tenemos que evaluar su característica y realizar conocimiento que está basado en diferentes capacidades del software. Es decir, necesitamos crear no solo una idea, sino también podemos construir desde definiciones de requerimientos, análisis y diseño de software
implementación y prueba de software, integración y prueba de sistemas y operaciones y mantenimiento. Bueno, esto es muy importante porque se basa para que algún día, para que diseñe muy bien, tenemos que analizar profundamente, así para que no tengamos problemas, para que no salga mal y así dar mucha duración del tiempo y chance para que terminemos tan rápido como podamos. El ciclo de la vida en espiral. Bueno, este ciclo puede considerar como variación del modelo con prototipos. Fue diseñado por Bull Hall en el año de 1988. El modelo se basa en una serie de ciclos repetidos para ir ganando madurez de un proyecto final. Toman los beneficios del ciclo de la vida incrementando y por prototipos, pero se tiene más que en cuenta el concepto del riesgo aparece debido que los incrementos ignorancias de los requerimientos proporcionando los principios del proyecto o que surge durante el proyecto. Bueno, es que este ciclo es muy importante debido a que tenemos que tomar una buena decisión, pero a veces podemos arriesgarnos debido a que podría interrumpir o salir buenas o malas, pero no se trata de eso. Se trata que sí podemos solucionar estos problemas, pero tenemos que hacerlo de manera rápida. Supongamos que el giratorio es el ciclo de la vida de espiral. Cuando giramos en todo, tenemos que surgir análisis de riesgo, desarrollo y aprobar, planificación y determinados objetivos. Bueno, estos son importantes porque, en primera, la planificación es que se planifica desde crear una idea, una buena idea. O sea, ¿cómo vas a crear un sitio web, un videojuego o una aplicación sin saber cuál es tu idea? O sea, pero necesitarías descartar algunos que están como desarrollo y después podemos desarrollar y después probar y desarrollar. Bueno, probar y desarrollar, también conocido como testing, que otra vez que tenemos que probar. Después de que terminamos de desarrollar, podemos probar, o sea, que si está bien o que está mal, o que si le falta algo o algo así. Y de análisis de riesgo, esta se ubica que tenemos que analizar, pero tenemos que hacerlo rápido porque aún tenemos que terminar tan pronto como podamos. Y determinados objetivos, estas se determinan como, por ejemplo, para que si el objetivo que tenemos nuestro desarrollo por fin tenemos que terminar y ya. El ciclo de la vida de orientado a objetos. Esta técnica fue presentada en la década de los 90. Tal vez como no de las mejores metodologías a surgir para la creación de los productos del software. Al igual que la filosofía
paradigma de la programación orientada a objetos. En esta metodología, cada funcionalidad o requerimiento se solicita por el usuario y se considera un objeto. Los objetos se representan un conjunto de propiedades en las cuales denominamos atributos. Por otra parte, la comportamiento se tendrá estos objetos los denominados métodos. Bueno, esto quiere decir que cuando creamos un proyecto tenemos que analizar, ver qué significa, codificar, probar y así analizar, desarrollar, codificar y probar. Y así va como un ciclo de la vida. Eso se trata. Bueno, lo que sí se debe analizar es que tenemos que analizar profundamente es decir, cómo van a desarrollar un juego, un sitio web o una aplicación. Tenemos que saber cómo van a analizar profundamente. Deben analizar profundamente, es muy importante debido a que si puede provocar un error o ya no funciona bien, etc. Y codificar es muy importante para que codifiquemos. Hay muchos lenguajes de programación, pero son importantes debido a que cómo van a, no solo creando software, también puede crear algunas consolas. O sea, las consolas no siempre son de máquinas así de tuerquitas ni nada de eso, sino también tenemos que codificar para saber las operaciones y codificarlas bien para que no produzca error y probarlas para así. Es muy importante que ya todos conocemos. Podemos definir que, o sea, este me gusta para saber si está bien o no, pero el problema es que si una prueba falla, tenemos que hacerlo una y otra vez y otra vez y otra vez desde el principio hasta que lo logremos bien. Bueno, es todo por mi parte. Nos vemos hasta la próxima. Bye.